Buenas noches, compañeros, bienvenidos que se estén uniendo a la conferencia del día de hoy. Estoy terminando de compartir en algunos grupos, como siempre. Enseguida comenzamos con la conferencia. Si ustedes también quieren ayudarnos compartiendo en sus redes sociales, algún conocido en especial, pueden hacerlo y así pues ayudamos a que cada vez más estos conocimientos puedan llegar a un mayor número de personas y pues si ellos quieren aceptarlo, trabajar también en el desarrollo de su conciencia. Unos momentitos, por favor. Francisco, buenas noches y también Erasto nos saluda por aquí. Buenas noches, sean bienvenidos. Denme unos segundos y ya comenzamos. Bueno, listo, empecemos con la conferencia. Hola Leonel, buenas noches y bienvenidas las demás personas que se sigan uniendo al tema del día de hoy. Bien, esta conferencia es la número 33 de la fase A del curso de conocimiento de sí mismo. Esta conferencia nos recuerda, ¿sí? Para las personas pues que de pronto ya hemos escuchado antes esta conferencia, nos trae este recordatorio acerca de cómo trabajar con las leyes con la ley de las octavas y con la ley de la entropía. ¿Sí? Son dos leyes de la fuerza. Las personas, pues que es la primera vez que de pronto escuchan este tema, cuando hablamos de leyes, pues nos referimos a unas leyes que son superiores, no como las leyes que nosotros conocemos en el plano físico. ¿Sí? Son unas leyes que afectan, digamos, ¿sí? O rigen tanto nuestra propia psicología, nuestro cuerpo físico. Solamente la conciencia es libre de todas esas leyes, ¿sí? Pero mientras nuestra conciencia siga atrapada dentro del ego, pues es por esto que sigue metido en esa mecánica de las leyes. Estas leyes no solamente operan al ser humano, sino en todo el exterior, todo en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado la ley del retorno. ¿Sí? Entonces, una persona muere y no es que desaparece, hemos explicado, hemos estudiado que una persona muere y pues no es que se vaya, no sé, directo al infierno, por ejemplo, porque no se autorrealizó, sino que hay una ley que lo trae de regreso. Sí, y esa es la ley del retorno. Entonces, esa es una ley. Sucede porque sucede. Sí, las personas no lo creen, muchos, la mayoría piensan que se van a morir y que ya va a ser todo el final de su vida, pero no saben que existe esta ley del retorno, ¿cierto? Ley de recurrencia, ley del péndulo, la acabamos de estudiar también hace unas conferencias. Bueno, hoy hablemos de cómo nosotros, si sabemos trabajar junto con la ley de las octavas, vamos a poder avanzar verdaderamente en cualquier cosa en nuestra vida. Porque esto, les decía, opera en absolutamente todo. Entonces, nosotros sí nos quejamos muchas veces que no tenemos suerte, que las cosas nos salen mal, pero no nos damos cuenta que es más bien que no sabemos hacer las cosas. Y aquí vamos a hablar que no sabemos hacer las cosas, nos estamos refiriendo a que no sabemos trabajar con las leyes.
Si ya las conocemos y nosotros trabajáramos con estas leyes, sí, pues estaríamos en paz, nos saldrían las cosas bien realmente, ¿sí? Y bueno, de pronto lo que no puede hacer como uno quiere, pero pues uno lo comprendería y uno viviría en paz. Entonces, nosotros tenemos muchos proyectos en la vida, ¿sí? Hacemos eh, diferentes proyectos en nuestra vida personal, por ejemplo, negocios, por ejemplo, no sé, cosas personales, cosas de relación, ¿sí? Relaciones de amigos, de familia, relaciones amorosas. Y el proyecto más importante que nosotros estamos haciendo en nuestra vida es el despertar de la conciencia. ¿Sí? Entonces, miren, existe la ley de las octavas, que si nosotros la usamos a nuestro favor, con esto vamos a poder ir avanzando. En ese negocio que tú has iniciado, ¿sí? Vas a saber cómo llevar ese negocio siempre hacia octavas superiores. Si aprendes a conocer de esta ley. En cualquier proyecto, pero lo más importante es en ese despertar espiritual, ¿sí? En ese trabajo de despertar que estamos haciendo diariamente. Si aprendemos a observar la ley de las octavas, lo vamos a aprovechar para el día de hoy, ascender. Y el día de mañana, ascender nuevamente niveles en las octavas, le llamamos, ahorita les voy a explicar cómo es esto de las octavas. ¿Sí? Diariamente ir ascendiendo, y una persona que está ascendiendo todos los días estas octavas, pues es una persona que está caminando hacia la autorrealización de su conciencia. Pero si nosotros no las conocemos, sucede lo contrario. Entra aquí la ley de la entropía. ¿Sí? Y la ley de la entropía es lo que lleva a las personas siempre hacia abajo. Siempre nos va a llevar a descender, siempre nos va a llevar hacia lo peor, ¿sí? Ni siquiera a estancarnos, a estar como siempre. La ley de la entropía, si uno no la aprende a observar en su vida, porque es una ley, ¿sí? Entonces, repito, una ley, este tipo de leyes no son corrompibles, vaya, esa ley va a operar sin ver si eres rico, si eres pobre, si eres morenito, si eres güerito o del país que seas. Sí, esa ley siempre va a operar. Entonces, si uno aprende a observarla y empieza a trabajar conscientemente con ellas, nosotros podríamos avanzar, incluso podríamos avanzar rápidamente. Bien, entonces, miren, hablemos de esta ley de las octavas, que también se le llama la ley del sonido, la corriente de la vida, ¿sí? Porque nos dice que todo siempre está en movimiento, que siempre todo está en vibración. Ustedes habrán escuchado, conocido acerca de esta nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Cierto? Ahí son notas musicales. Esta escala musical o esta nota musical es muy importante porque está representando, ¿sí? Estos sonidos, vaya, estas vibraciones están representando la misma corriente, ¿sí? El mismo movimiento que tienen todos en todos los aspectos en los aspectos que nosotros nos movemos. Y todo es energía, todo siempre fluye, ¿sí? O va hacia arriba o va hacia abajo. Cuando uno pone toda su energía en algo que dices, es que yo voy a hacer este proyecto, ¿sí? El día de hoy voy a trabajar por mi conciencia, el día de hoy me voy a estar autoobservando, el día de hoy voy a hacer mis prácticas. Ahí está implícita que una energía, ¿sí? Una energía que tú estás moviendo y que la quieres llevar hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Hacia un día de trabajo, de energía. Y es lo mismo, una persona que de pronto dice, yo voy a poner un negocio, ¿sí? Estamos hablando pues de algo de tipo material, pero también hay una energía, siempre hay de por medio que se está moviendo, que la quiere llevar a dónde? Hacia arriba, que la quiere llevar a prosperar. ¿Sí? Entonces, bajo qué sonidos, vaya, sí o bajo qué notas musicales siempre se va a desenvolver eso que nosotros queremos llevar hacia arriba, ¿sí? En esta escala musical. Do, re, mi,
fa, sol, la, si, do. Esa es la ley de las octavas. Siempre todo va a moverse, ¿sí? En esa escala musical. Entonces, si nosotros aprendemos a ver esto, nos vamos a dar cuenta que en estas notas musicales existen unas pausas. ¿Sí? Quiere decir, vamos a tratarlo de explicar con otras palabras, que todo lo que nosotros hagamos en la vida, siempre van a haber unos momentos de tentación, unos momentos difíciles, unos momentos de prueba, ¿sí? En donde peligra ese proyecto que nosotros tenemos, en donde peligra ese día de trabajo para el despertar de la conciencia, ese día de trabajo de prácticas, donde peligra la práctica que voy a hacer el día de hoy, en donde peligra el negocio que yo puse, en donde peligra el proyecto de, no sé, de aprender tal oficio, siempre en estas pausas. ¿Peligra de qué? ¿Cuál es el peligro? De venirse hacia abajo. ¿Sí? De que se eche a perder ese día en donde yo dije que iba a estarme autoobservando, en donde se echa a perder ese horario en donde yo dije que voy a estar meditando. Y por ende, si esto se está echando a perder todos los días, ¿sí? Si esto se está viniendo hacia abajo todos los días, cada vez que yo llego a alguna de estas pausas donde hay problemas, ¿sí? Donde hay conflicto, donde hay obstáculos. Entonces, el peligro es que ese proyecto, ¿sí? Se destruya, ¿sí? Se regrese y entonces yo o nosotros, cada uno de nosotros, viene a caer precisamente con esta ley de la entropía. Y entonces lo que nos jala, lo que nos va a jalar siempre en estos momentos es la ley de la entropía. Y ahorita vamos a hablar, pues, qué es. Sí, hasta estos momentos dije, la ley de la entropía es lo que nos lleva hacia abajo. ¿Sí? Es lo que nos lleva hacia la destrucción, ¿sí? Es lo que impulsa hacia la involución, es lo que nos lleva a hacer las cosas mal, es lo que nos lleva a destruir nuestro negocio, es lo que nos lleva a no cumplir un horario de práctica, ¿sí? Lo que nos lleva a que un día en donde nos habíamos propuesto estarnos autoobservando, estar con la conciencia del momento presente, se eche a perder y no lo podamos hacer. ¿En dónde? Siempre va a suceder en cualquiera de estas tres pausas. Todo. En grande y en pequeño. En lo personal, les decía, en lo espiritual, en lo psicológico, en todo, siempre va a ser en estas pausas. Es una ley. ¿Sí? Bueno, entonces, el trabajo de la autorrealización, ahora sí hablemos como a nivel de todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Digamos que ahorita estamos, ¿sí? en estas notas musicales, do, re, mi. ¿Sí? Cuando uno nace está en la nota do. Déjenme les muestro por aquí una diapositiva. Cuando nosotros nacemos estamos en la nota do inferior. Para que nosotros nos lleguemos a autorrealizar, necesitamos llegar hasta el do superior. Vamos a pasar do, re, mi. Entonces, en el mi, ¿se acuerdan? Do, re, mi. Hay una pausa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa pausa? No estamos hablando de una pausa porque de pronto, y me ha pasado que alguna persona malentienda esta conferencia que dice que entonces nos podemos poner a descansar en la pausa. Sí, esa pausa quiere decir que es un peligro de descender, que hay obstáculos que tenemos que vencer para poder seguir subiendo. ¿Sí? No dejarnos caer. Luego que uno logra vencer esos obstáculos, llega a la nota musical fa. Y otra vez va a ser fa, sol, la. Viene otra vez, otra pausa, obstáculos, ¿sí? Peligro de caer, de descender. Luego viene si. Y finalmente va a venir esta nota musical do. Bueno, entonces miren, les voy a explicar cómo nosotros a nivel trabajo de autorrealizar la conciencia, ¿sí? Se mueven estas notas musicales. Cuando todo ser humano nace, un bebecito llega al mundo, da su primer aliento de vida, entra la conciencia en ese nuevo cuerpo físico, esta persona inmediatamente recibe sus tres primeras notas musicales. El do está relacionado con el cuerpo físico, el re está relacionado con el cuerpo vital y el mi
está relacionado con el principio de cuerpo astral, ¿sí? Con su psicología, con sus emociones, con su mente. Do, re, mi. Entonces, al nacer, le entregan estas 3 notas musicales. Su vida, la vida de todos los seres humanos, siempre se va a desenvolver en esas 3 notas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con su cuerpo físico? ¿Sí? Entonces, el cuerpo físico pues empieza a desarrollarse. ¿Sí? Entonces empieza a crecer, todo, se dan cuenta cómo son leyes. ¿Sí? Un cuerpo físico pues siempre se va a convertir en un niño, en un adolescente, en un adulto. Para nosotros pues es normal porque simplemente vemos que eso ocurre. ¿Sí? Creemos en lo que ven nuestros ojos, pero bueno, no vemos ahí cómo es que, o no sabemos cómo es que las leyes operan, ¿sí? Ahí también existe esa ley de la evolución, ¿cierto? Que está haciendo que ese cuerpo se pueda desarrollar. Y ese mismo do, si la persona no sabe desarrollar estas notas y trascender esta primera pausa, se encuentra con esta pausa y ¿qué pasa? Que este do empieza también ahora a involucionar. ¿Qué le sucede a una persona? ¿Sí? Pues empieza a envejecer, ¿cierto? Empiezan los achaques, su cuerpo ya no funciona bien, su corazón ya no late igual, sus riñones, sus pulmones, lo coge, ¿sí? Esa ley de la involución y entonces su nota musical do empieza eh, lo toma también la ley de la entropía, ¿sí? Lo mismo sucede con el re y lo mismo sucede con el mi. Los pensamientos y las emociones de los seres humanos, conforme pasa el tiempo, siempre se van volviendo cada vez más negras, más negras, más negras, más negras, ¿cierto? Siempre nos vamos haciendo más perversos. Entonces, estos necesitan, para poderse autorrealizar, trascender esta primera pausa. ¿Sí? Llegar a cuál sería la siguiente nota musical, sería la nota musical fa. Pero no se puede mecánicamente. ¿Sí? Eso no es mecánico. Ahí necesariamente para que no lo recoja la ley de entropía y entonces envejezca y muera, necesita, se le llama dar un shock consciente, así como el primer shock, que sería el momento en que nació, cuando llegó la esencia y dijo, ay, tengo un nuevo cuerpo físico. ¿Sí? Ese fue el primer shock. Ahora, aquí en esta primera pausa necesita un segundo shock, algún impacto. ¿Sí? Un impacto que lo mueva, que lo haga que trascienda la pausa y que llegue a esa nota musical fa, que es lo único que puede hacer que una persona avance en este camino, avance en esta escala musical o que avance en la obra de la autorrealización. Lo único que lo puede lograr es que la persona reciba los 3 factores de la revolución de la conciencia. Sí. Estos 3 factores que nosotros hemos venido a aprender en este curso, que realmente es algo muy especial, muy importante, sí, es algo que cuesta mucho Dharma, que nosotros también ni siquiera nos imaginamos, pensamos que fue casualidad, que pues por ahí vimos una conferencia, que por ahí nos regalaron un volantito, sí, es algo de peso, sí, algo sumamente, una oportunidad. Imagínense, es la oportunidad de que nosotros podamos trascender esta pausa y avanzar en esta escala musical y llegarnos a autorrealizar. Liberarnos totalmente de todas estas leyes mecánicas. ¿Sí? Unirnos con nuestro Dios. Necesariamente entonces una persona debe recibir los 3 factores. Debe aprender a morir a sus defectos, le deben de enseñar a nacer espiritualmente y debe aprender a sacrificarse por la humanidad. ¿Cierto? Esto debe estar claramente enfocado de una forma muy práctica, pero justamente cuando a nosotros, ¿sí? Estudiantes en este momento en el conocimiento de sí mismo, que es en donde se nos están entregando, ¿sí? En esta existencia, estos conocimientos, porque obviamente en otros tiempos antiguos, civilizaciones diversas han tenido este mismo conocimiento y lo han entregado. ¿Sí? De una forma pura en los inicios de esas pues religiones, vamos a decirlo así, en su origen, ¿sí? Cuando las personas lo recibimos, ¿qué sucede?
Lo más común es que las personas se conviertan en creyentes de los tres factores. En este momento, pues hay muchísimos creyentes del conocimiento de sí mismo, muchos. Sí, hay muchísimos compañeros que pueden ser alumnos, instructores, que simplemente están aquí por el puro gusto de estar, por un, no sé, como tener un estilo de vida, ¿sí? Me gusta el conocimiento de sí mismo, me gusta escuchar conferencias, dictar conferencias, me siento bien, me siento espiritual, pero no son prácticos, ¿sí? Entonces, la persona que se convierte en creyente y que toma este conocimiento como un estilo de vida, como algo para meditar a veces y sentirse bien, esas personas nunca, jamás en la vida van a poder trascender ni siquiera la primer pausa. Se van a quedar igual como todos los demás, do, re, mi. ¿Y qué pasa cuando no se autorrealizan? Les llega la muerte, ¿sí? Y entonces regresan y vuelven a nacer y otra vez do, re, mi. Y otra vez no se autorrealizan y vuelven a nacer do, re, mi, ¿sí? A estos la Biblia los llama los hombres del tercer día. Nunca trascienden estas tres primeras notas musicales, ¿sí? O esos tres primeros cuerpos, por decirle así. Bien, la persona que llega y empieza a tomar con seriedad este conocimiento, sí, se le impacta su conciencia y dice, yo me tengo que poner a eliminar mis defectos, yo me tengo que poner a meditar, yo me voy a poner a hacer sacrificio, no, se pone y lo hace, sí, empieza a desdoblarse en astral, bueno, empieza a ser un práctico. Esto es importante mencionarlo porque solamente las personas que son prácticas, que están trabajando todos los días, que están meditando todos los días, que están enseñando todos los días de una u otra forma, porque hay muchas formas de enseñar, ¿sí? Los tres factores, esas personas tienen ya la oportunidad de poder trascender esta primer pausa. Y obviamente que si alguien está practicando, ¿qué pasa? Pues va a llegar un momento en que él equilibra los centros de su máquina humana, porque está trabajando, porque diario está cuidando su energía, porque diario descubre las formas en donde está perdiendo su energía. Entonces ustedes, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuidaron su energía hasta cierto nivel, pero hoy ya descubrieron, ay, es que no he dejado el yo de la música. Y se observaron cómo estuvieron cantando y perdiendo su energía por medio de la música, ¿cierto? Entonces ya les nació ese, voy a luchar en contra de ese defecto que me está ahora robando mi energía. Sí, pero ahora van sobre algo y ya mañana es un avance más. Así sucesivamente la persona se equilibra por fin su energía, prende el fuego, empieza a crear. Entonces regenera ya por fin su cuerpo, el do, su cuerpo físico. Sí, ahora sí es un cuerpo físico solar. Lo mismo hace con el re, que se convierte en un cuerpo vital solar y crea su cuerpo astral. Inmediatamente la persona crea el cuerpo astral. Ese es el impacto que necesitaba para poder trascender la primera pausa. Entonces se sale del hombre del tercer día y pasa a la nota musical fa. ¿Sí? Pocos son los seres humanos que logran hacer esto, porque la mayoría, lo que más abunda en el planeta son, ¿qué? Creyentes. ¿Sí? Pocos son verdaderamente los que practican y los que sí avanzan en esta escala musical. ¿De qué depende? Pues nada más de eso, ¿cierto? De la voluntad en la práctica. Listo, entonces llega la nota musical fa, sigue trabajando, sigue creando sus cuerpos y entonces se sigue desarrollando esto, como ya decíamos, ahora sigue fa solar, ¿cierto? Entonces crea su cuerpo mental solar, crea su cuerpo causal solar y recuerden que aquí encontraba la siguiente pausa para poder pasar así. Cuando está terminando de crear su cuerpo causal, que sería por acá al finalizar el sol, ¿sí? La nota musical sol, le ponen una prueba, que es la prueba del nirvana. ¿Sí? Entonces, al ponerle la prueba del nirvana, si pocos son, decíamos, los que se ponen a practicar verdaderamente, con seriedad, los tres factores,
Ahora más pocos son, se dice que de 1001 es el que elige el camino directo. La prueba del nirvana, sí, entonces le dicen que si elige camino directo, sí, o que si prefiere el nirvana. Si el nirvana, entonces es irse, recoger beneficios, recoger poderes, ¿sí?, que ha tenido hasta ese momento, irse a dimensiones superiores, no es que va a regresar acá, se va a seguir haciendo trabajos por la humanidad, pero renuncia al Cristo, renuncia al ser, ya no se va a unir a Dios, se queda solamente con sus 5 cuerpos solares, ¿sí?, con sus primeras, digamos, 5 notas musicales. La mayoría lo va a hacer, muy raro es el que va a elegir seguir por la nota musical, seguir a su ser. Bien, entonces, ¿qué sería este tercer shock para poder llegar hasta así? Que elija el camino directo, ¿cierto? Entonces, cuando elige el camino directo, el alma humana se une con el alma divina, ¿sí? Los 5 cuerpos que ya había creado se unen con los 2 cuerpos solares que ya tiene creados, levantados, se unen y de esa unión surge el Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando el Cristo surge y él pasa esa prueba, se unen el alma humana y el alma divina, entonces el Cristo nace, inmediatamente ahí es cuando pasa a la nota musical, sí, trasciende la pausa. O sea, imagínense, es cada vez pausas más arriba, las cosas se ponen más difíciles. Eso es lo que debemos de ver. Ya trascendí una pausa. Sí, en la mañana tal vez hablándolo en el día a día. Sí, entonces en la mañana tal vez ya tuve muchísimos deseos de ver los videos de Facebook que tanto me gusta ver o los videos de TikTok que tanto me gusta ver. Sí, ya tuve mucha tentación de hacerlo a la hora del desayuno, pero lo vencí. Sí, me propuse estar en autoobservación y no estar desperdiciando mi energía en esas cosas, lo vencí. Fue muy probablemente la primera pausa. Y en esa misma pausa pudieron haber pasado también estas 3 pausas. ¿Sí? Las pasamos en chiquitos y en grandotes. Y por allá, al mediodía, es probable que esté sin hacer nada y voy a volver a tener ahora una tentación muchísimo más grande. Siempre las pausas entre más arriba van a ir siendo más grandes de pasar. Y cuando se llega a la nota musical, sí, viene, sí, la siguiente pausa y esta va a ser la más difícil de trascender para poder llegar hasta el do superior. Pero fíjense hasta dónde ha avanzado ese ser humano que muy pocos decíamos raro es el que logra llegar allá. Y todos nosotros tenemos esa oportunidad en este momento. Todos nosotros los que estamos aquí en el conocimiento, los que estamos aquí escuchando. ¿Sí? Esta no es una conferencia más, es algo muy importante lo que nosotros tenemos en este momento, lo que nosotros estamos estudiando ahorita, porque tenemos la oportunidad de hacer este trabajo y llegar allá. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces para que se logre trascender esta nota musical? Sí, a esto se le llama como el trabajo de la segunda montaña. Sí, esto que acaba de pasar fue la primera montaña, aquí está el trabajo de la segunda montaña. Aquí decíamos, nace el Cristo. ¿Sí? El Cristo llega hasta esta nota musical, sí, o es el que nace en esta nota musical, sí, el que la inicia. El Cristo, para que pueda pasar a un do superior, el ser humano, ¿sí?, que es un maestro en ese momento, necesita hacer unos trabajos súper fuertes, pero que los puede hacer el Cristo, ¿sí? Trabajos como eliminar los yoes causa, que son los defectos más difíciles de eliminar, como pagar el karma duro, que es el karma más doloroso de pagar, ¿sí? Dolores, enfermedades terribles así, de muerte. Se hace cargo de la enseñanza a nivel mundial, él solito, ¿sí? Y va creando cuerpos de oro. Bueno, hay muchos trabajos que hace el Cristo aquí, pero justamente cuando acaba de eliminar hasta el último de los defectos psicológicos, fíjense, un ser humano quedarse sin ego, nosotros ahorita tenemos millones y millones y millones de defectos, pero imagínense que quede por fin solamente conciencia, ¿sí? Por no decir el 100% de conciencia, porque aquí queda el 99% de conciencia, ¿sí? Falta un 1%,
pero el 99% de conciencia sin ego, o sea, destruye todo, sí, lo que no era conciencia de su interior. Y esa resurrección, porque es volver a nacer, ¿sí? Sin defectos ahora, lo lleva a trascender esa tercer pausa y logra llegar hasta el do superior. ¿Sí? Entonces, aquí en el do superior, digamos que ese ya sería el trabajo de tercera montaña. Ahí ya solamente le toca hacer el trabajo de conseguir un discípulo, romper la mecanicidad y bueno, ya de ahí se va a autorrealizar. Pero vean lo que es este camino, este trabajo. ¿Sí? El trabajo de la autorrealización de la conciencia entonces se da en esta escala musical. Todo lo que nosotros hagamos siempre lo tenemos que recordar, se va a dar en esa escala musical. Entonces es importante saber reconocer esas pausas. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a hacer una meditación todos los días a las 10 de la noche. Nosotros tenemos nuestras prácticas, por ejemplo, aquí a las 10 de la noche. Entonces, digamos que cualquiera de ustedes se pone ese objetivo, ¿sí? Yo voy a hacer mi práctica todos los días a las 10 de la noche. Pero aprendan a observar, sería bueno, eso, muy bueno, que aprendan a observar cómo se van a dar las 10 de la noche y van a empezar a trascenderse estas pausas. A veces ni siquiera las notamos, a veces sí. ¿Sí? Entonces tú dices, voy a hacer mi meditación a las 10 de la noche, comienzas en este do inferior. ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces recuerden, esta escala musical, estas notas musicales hacia arriba, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te avienta hacia allá? La ley de las octavas. ¿Cierto? Entonces tú empiezas aquí con buen ánimo. Voy a hacer mi práctica a las 10 de la noche. Pero de repente todo tu buen ánimo transcurre do, re, mi. Tú estás con buen ánimo. Llega el mi y vas a tener una pausa. ¿Sí? Entonces en el mi, tu pausa, tus pausas como pueden ser muy rápido, como pueden tardar un poco más. Pero entonces vas a sentir, por ejemplo, sueño. Ay, me está dando sueño. Dices, no, sí, es que viene la mente. Sí, es que, ay, no es que hoy trabajé mucho y necesito descansar porque mañana el día va a estar como pesado. Listo. En esta primera pausa, muy probablemente tú ni siquiera luchaste. ¿Sí? Tu mente inmediatamente llegó a darte justificaciones y entonces, ¿qué dices? ¿Qué dijiste? Sí, me voy a dormir porque mañana va a ser un día muy pesado y yo hoy trabajé mucho y me merezco irme a dormir. Listo, entonces ya no vas a hacer tu práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te regresas con toda la fuerza que había subido, con todo ese impulso, porque una fuerza, un impulso para ir a hacer una práctica es algo, es una fuerza poderosa, ¿sí? Es un ánimo que nosotros nos vamos ganando para el trabajo del despertar de la conciencia. Pero entonces, como no lo hago, no logro trascender mi pausa, ¿qué sucede? ¡Pum! Me regreso hasta acá con toda la fuerza que llevaba. Ahora me regreso. Eso quiere decir que ahora pierdo el ánimo. ¿Ustedes han experimentado cuando no hacen una práctica que tenían que hacer, que tenían que cumplir, cómo se sienten de desanimados? Hasta los agarra el yo de la culpa, el yo del desánimo, no sirvo para eso, ya no puedo regresar el tiempo, no lo puedo remediar, ¿cierto? O sea, pierden más fuerza, ya no tienen la misma fuerza que tenían antes de eso. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la ley de la entropía, retrocedemos. La ley de la entropía, recuerden, entonces siempre nos va a llevar para abajo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Tengo que recordar que este es un trabajo, mi conciencia es un trabajo muy importante, entonces que cuando esté una pausa, yo tengo que lograrla trascender. Listo, en ese momento que es que tengo sueño, madre mía, elimíname este yo del sueño, elimíname en mis ojos, en mi cabeza, en lo que sea, y luego llega tu mente a convencerte. Ah, pero es que yo trabajé hoy mucho, tengo razón en estar cansado. Madre mía, elimíname ese yo, elimíname eso, elimíname eso. ¿Sí? No, pero es que mañana el día va a estar muy difícil, madre mía, elimíname esa justificación, yo voy a hacer mi práctica, listo. Cuando tú das ese shock consciente, ¿sí? Destruyes todo lo que te quería convencer, destruyes a la ley de la entropía, entonces logras subir. Con fuerza, te vas con más fuerza y logras pasar fa, sol, la. Ya llevas mucha más fuerza hacia arriba, hacia tu práctica. Y luego va a llegar la nota musical. Sí, les decía, esto puede ser en cuestión de segundos, suceden las tres pausas, ¿sí? O en minutos, o en horas,
o en días, dependiendo, todo depende del tipo de situación. Llega entonces la nota para poder pasar a la nota musical, sí, y tenemos que dar, sí, ese otro show. Entonces, ¿qué pasa? No sé, te empieza a doler la cabeza. Imagínate, ay, no, me duele la cabeza, no, es que es por el sueño. Sí, yo sabía, es porque estuve trabajando mucho hoy y, ay, no, qué dolor de cabeza y no tengo ni siquiera una pastilla. No voy a hacer mi práctica, me siento mal. Mejor me voy a ir a acostar a dormir, a descansar y ya mañana la hago. Y pasa un día y no hiciste tu práctica, no reflexionaste, ¿sí? No observaste los errores de hoy, no hiciste nada, te dormiste así. Entonces, ¿qué va a pasar? Al no trascender esta pausa con toda la fuerza que tú llevabas hacia allá, te dejas llevar por la ley de la entropía. ¿Y qué va a pasar? Desciendes ahora desde más alto, caes desde lo más alto y quedas todavía con muchísimo menos fuerza. Pierdes esa fuerza que llevabas para arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos trascenderla? Con ese shock consciente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo eso, darle muerte psicológica. Ay, es que me duele mi cabecita. Muy probablemente es hasta un defecto. Sí, entonces a esas sensaciones del dolor de la cabeza, concéntrate en esos olorcitos. Madre mía, mátame esta sensación, mátame este dolor de cabeza, elimíname esto. Un traslado de fondos. ¿Sí? Haces tu traslado de fondos y pides para que se te quite ese dolor de cabeza, pero haces lo que tienes que hacer, das el shock consciente, te esfuerzas y logras, ¿sí? Trascender eso. Es más, vas y te bañas y se te quita el dolor de cabeza, muy probablemente, o entras a la práctica con el dolor de cabeza, no importa, y después te vas a dar cuenta que hasta se te quitó, muy probablemente, pero lo haces, lo vences, ¿sí? Entonces nos vamos pues para arriba y logramos así trascender, ¿sí? Llegamos al sí. Y en el sí, recuerda que esta era la parte más difícil. ¿Sí? Y ahí pues vamos a observar, obviamente, tentaciones mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, en ese momento ahí puede pasar que te habla por teléfono, no sé, tu mamá, por ejemplo, ¿sí? Y no, mi hijo, es que fíjate que tengo un problema muy fuerte y que pasó esto y que te tengo que platicar y que está bien preocupada y que es... Entonces tú, sí, no, pues mira, me duele mi cabecita y luego no dormí y luego, ay, mi mamá, mejor me acuesto, descanso mi cabecita y escucho a mi mamá lo que tiene. Sí, y ya, te perdiste toda esa fuerza que llevabas y te regresaste hasta acá abajo. Pierdes sin fuerza. Ahí te chupó tu mamá toda tu energía de estarte contando sus problemas, ¿sí? Y te quedas sin fuerza, sin ánimo, perdiendo. Y la cosa es que uno pierde una prueba, sí, y sin esa fuerza, luego pierde otra y luego se le hace fácil, pasado mañana tampoco la hago y nos volvemos irresponsables para con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, uno logra en ese momento matar ese, no sé, ese sentimentalismo por la mamá. Sí, ay, es que qué va a decir mi mamá. Sí, entonces me pongo muero, pido muerte. Y entonces mi conciencia sabe qué decirle a mi mamá. Sí, muy probablemente, ah, mami, no sé, lo siento mucho lo que estés pasando, ¿sabes qué? Dame nada más un momentito que me duele aquí mi cabeza un poquito, voy a arreglarlo y ahorita te llamo. Sí, ya, a lo mejor chance y la mamá se durmió y se le olvidó, mañana ni siquiera se va a acordar. Todo era para que tú perdieras la prueba. Sí, bueno, ese ejemplo un poquito largo, pues es para que nosotros aprendamos a ver que eso siempre ocurre, es una ley, les repito. Esto siempre va a pasar sí o sí, aprende a observarlo en pequeñas pausas, en grandes pausas y en todo en tu vida. Si nosotros aprendemos y tenemos esa fuerza de dar ese shock consciente, vamos a poder avanzar. Un día de trabajo, ¿sí? Llegamos a una escala, a un do superior. ¿Y qué pasa cuando tú llegas a un do superior? Empiezas una escala a un nivel, ¿sí? Más elevado. Y empiezas otra vez, mañana empieza el día en el do inferior y otra vez do, re, mi, y vienen las pausas, las tentaciones de caer en la entropía, ¿cierto? Pero logras llegar ese día a ese do superior y que viene otro día más a una escala superior. Esa es la persona, ese es el práctico, ese es el que va avanzando hasta que puede llegar a la autorrealización. ¿Listo? Entonces, esa es la ley de las octavas.
Jorge, buenas noches. Luz también, dice Margarita. Ah, hola también, nos saluda para todos. Dice Luz, a ver aquí. Es convencer a mi voluntad de lo que debo hacer para despertar mi conciencia. ¿Sí? Es cuestión de voluntad, es activar la voluntad y hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con muerte psicológica. Bien, entonces ahora pasemos a esta parte de la ley de la entropía. Déjenme buscar mi diapositiva. Listo, aquí está, la ley de la entropía. Esta ley de la entropía, como les decía, ya es la que nos va a hacer descender, es la que no nos deja subir por estas octavas, por esta escala musical. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí está un ejemplo súper claro. Ustedes se dan cuenta que si ustedes ponen una manzana echada a perder, un jitomate, vamos, echado a perder, junto a otros que están sanos, se dan cuenta que que el jitomate podrido no se regenera. ¿Por qué? Porque no se regenera si está junto a los demás sanos. ¿Sí? Porque existe una ley que se llama ley de entropía. ¿Sí? Entonces la ley de la entropía siempre nos va a llevar a la igualación con lo peor, a la igualación con la degeneración, a la igualación con lo degenerado, a la igualación con la perversión. Es una ley. O sea, si tú quieres avanzar, puedes avanzar. Ahí está la ley de las octavas, ¿sí? Pero si tú no quieres avanzar, perfecto. Aquí está la ley de la entropía. Y generalmente, si se dan cuenta, todos los seres humanos ahorita estamos metidos en esta ley de la entropía. Entonces, esto sucede para nosotros, les decía, estos fenómenos vayan la naturaleza, porque aquí estamos viendo la ley de la entropía en una forma exterior y pues se nos hacen normales, ¿no? Ay, no, pues sí, claro, es normal, tú pones una manzana podrida junto a las sanas y pues se van a empezar a podrir las demás, ¿sí? Pero bueno, es una ley que está operando ahí. Bueno, entonces nosotros ahorita todo en el planeta, todo en la vida, en todos los ámbitos del ser humano, está en esa entropía. ¿Sí? Ustedes pueden ver la educación, por ejemplo. ¿Sí? Cada vez más actualmente, por ejemplo, aquí en México al menos, ¿sí? Hubo mucho dilema con esta cuestión que empezaron a meter en los libros de texto desde la primaria, ¿sí? Niños muy pequeños, a hablarles acerca de la inclusión de género. Entonces ya se les enseña a los niños desde muy chiquitos en la escuela, ¿sí? Se les dan pues hasta ejemplos, ¿sí? De las dos que se pueden tener dos mamás, que se pueden tener dos papás, que estas cosas. O sea, veas, eso ya está. La ley de la entropía cada vez más explicada, cada vez más fuerte en la educación. ¿Sí? Por ejemplo, la legalización de las drogas, la legalización del aborto, bueno, toda la degeneración ya la quieren legalizar. ¿Cierto? Así como antes se nos llegó a ser normal ver a las personas tomando cerveza en la calle o borrachas en la calle, porque eso ya es algo normal. ¿Sí? Ah, mira, va borrachito. O sea, eso es de generación, ¿cierto? Pero se nos hizo normal. Ahorita también ya se nos está haciendo normal ver a las personas drogándose en la calle. Sí, cada vez más normal. El planeta completamente contaminado, cada vez más, y también poco a poco se llega a hacer algo normal. Ah, que se taparon las alcantarillas y que la inundación, ah, normal, no pasa nada. Bien, en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida, ¿cómo está esta ley? ¿Cómo estamos nosotros dejados llevar por esta ley de la entropía? Nosotros mismos, aspirantes al despertar de la conciencia, ¿qué es lo que hace que nosotros no podamos subir por esas pausas? ¿Qué es lo que hace que nosotros no dejemos de ser esos hombres del tercer día? ¿Qué hace que nosotros no podamos despertar la conciencia? No podamos equilibrar los centros de la máquina humana. ¿Por qué una persona no puede equilibrar los centros de la máquina humana, que es lo primero, el primer trabajo que necesita? ¿Sí? Porque se deja llevar por la ley de la entropía momento a momento en el día.
dejado llevar por todas estas, ¿cómo se dice? Por todas estas, pues, no sé, técnicas le voy a llamar, sí, por estas trampas de la logia negra que pone para que nosotros pasemos entretenidos y estemos perdiendo la energía. Sí, por ejemplo, una persona no puede dejar el vicio a los videojuegos, no puede dejar el vicio a las películas, no puede dejar el vicio al TikTok, no puede dejar el vicio a la tecnología. Nos tiene consumidos y nos consume la energía. Y la logia negra lo puso para eso. ¿Qué es eso? Entropía. ¿Sí? Entonces, llegó un momento en donde todo el mundo tenía que tener televisión en su casa. Sí, porque si tú no tienes televisión en tu casa, no, pues eres pobrecito, ¿cierto? Luego llegó un punto en donde cada recámara tenía que tener su televisión, el estéreo, los estéreos último modelo en los automóviles, cada cosas, siempre cositas para que todos se fueran embobando cada vez más y entropiándose, ¿sí? O sea, todo el mundo debe de tener hoy en la casa su celular, hasta el niño de 5 años, por ejemplo, sí tiene su celular. ¿Qué es eso? Entonces nos dejamos llevar por la entropía, porque los primitos tienen su celular, entonces mis niñitos también tienen que tener su celular, ¿cierto? Ahí está, entonces nos igualamos, se nos pega, nos hacemos igual a los demás. Entonces yo tengo una amiga que, o sea, le gusta mucho, por ejemplo, estar criticando, ¿sí? Hablando mal de los demás. Entonces, yo sé que tengo que ahorrar mi energía, pero me pongo con ella a estar criticando y a estar hablando más mal de los demás porque es mi amiga, ¿cierto? Entonces ahí seguimos cayendo en qué? En la entropía. No logramos subir esas notas musicales ni siquiera un día, a veces ni siquiera unos momentos del día. Bueno, ¿cuál es la forma como nosotros podemos, ¿sí? Dejar de caer y de caer y de caer y estar perdiendo todas nuestras pruebas, estar cayendo, ¿sí? De todas esas pausas que tenemos cada vez que queremos ascender. ¿Cuántas veces cualquiera de ustedes ha dicho, ahora sí voy a trabajar seriamente? Ahora sí voy a despertar mi conciencia, ahora sí voy a equilibrar los centros de mi máquina humana, ahora sí el día de hoy no voy a perder energía, ahora sí hoy voy a cumplir con los horarios de mis prácticas, ahora sí hoy voy a salir a hacer sacrificio por la humanidad, ahora sí voy a mandar a imprimir mis volantes. ¿Cuántos? Díganme cuántas veces no lo han dicho. Y todas las veces que pasa, entropía, fútbol, televisión, amigos, cigarro, película, fiesta, familia, vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y estamos, bueno, al final quedamos como todos los seres humanos siempre, la vejez y la muerte. Y quedamos todos igualados en los huesos. Hasta allá nos lleva la ley de la entropía, ¿cierto? A quedar todos igualito en los huesos. Bueno, nos lleva más, al final la entropía nos lleva a todos hasta la involución. La forma como nosotros vamos a poder vencer si esta ley de la entropía se llama la transformación. ¿Sí? Esa transformación implica que cada vez que nosotros llegamos a esas pausas, ¿sí? Cuando estamos tratando de hacer un trabajo serio, cada vez que nosotros llegamos a esa pausa, o sea, a esa tentación de caer, a esa tentación de igualarme con lo peor, a esa tentación de ¿qué? De quedar igual que las personas que están embobadas en el celular, de quedar igual que las personas que están embobadas con la música, de quedar embobada. Sí, cada vez que tengamos esa tentación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar la transformación. Entonces, la transformación consiste en observar qué es lo que me quiere igualar a lo peor. No, pues es que voy a comer y tengo mucha tentación de ver ese programita que vi de chismes por ahí, muy bueno, esa película de acción. Sí, entonces voy a observar al defecto psicológico, más que a mi gusto, al defecto psicológico es el que me quiere igualar. Observa ese sabor, ese que está deseando ver, sí, ese que quiere disfrutar, ese que no quiere negarse. Entonces tú observas esa cosa perversa y adentro de ti. ¿Y qué haces? Nos negamos. Negación. No voy a hacer lo que este defecto quiere para igualarme a lo peor. No voy a hacer lo que este defecto quiere para entropiarme, ¿sí? Con tal perversión, con tal vicio, con tal defecto, con tal cosa que me va a robar energía, con tal defecto.
Entonces, cuando uno se niega, ¿cómo se niega? Madre mía, elimíname este deseo. Madre mía, elimíname este deseo de ver esta película. Ay, no, pero pues no pasa nada, nadie me está viendo. Madre mía, elimíname este defecto que se esconde para hacer las cosas. Elimíname esta justificación. Ay, pero ¿qué tienes tantito? Madre mía, elimíname este defecto que me está diciendo que es tantito. Sí, recordar, esto me va a hacer perder mi energía, esto me hace entrar en entropía, esto me hace descender. ¿Sí? Esta es la voluntad, aquí está la voluntad. Sí, hablar de voluntad es muy fácil, pero aquí está la voluntad. Si nos negamos o no nos negamos. Si somos capaces de observar, ¿sí? De descubrir, de eliminar o no. Solamente cuando nosotros hacemos ese sacrificio, entonces, ¿qué pasa? Pues ascendemos, ¿sí? En estos niveles, en estas escalas musicales. Subimos, ¿sí? En esas, cada vez esas notas musicales. Algo que va a suceder es que siempre que nosotros nos queramos negar a la escala, perdón, a la ley de la entropía, es que vamos a sufrir. Nuestros defectos van a sufrir siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta ese sufrimiento? Pues no es que te pongas a llorar necesariamente. Pero, por ejemplo, tú quieres comer y pues ver tu serie respectiva que ves cada vez que te sientas a comer, ahí viene un sufrimiento, ¿cierto? Es una desesperación. Y la desesperación es sufrir, viene una ansiedad. No puedes comer a gusto, no puedes comer en paz, no te sabe la comida ya, porque no estás viendo eso que te gusta, estás sufriendo, ¿sí? Hay un desasosiego en tu interior, ese es un sufrimiento, no estás en paz. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? No aceptar el sufrimiento jamás, porque si yo acepto ese sufrimiento, ¿qué va a pasar? A lo mejor ahorita me reprimo y no lo veo, pero se me va a acumular eso, ¿sí? Entonces, como sufrí tanto, pobrecito el defecto, en la tarde, en la noche lo voy a consolar, o mañana lo voy a consolar. Ay, no, ya me estuve negando mucho, ahora sí me veo mi película, ¿sí? No debemos aceptar nunca el sufrimiento, hablando de ningún tipo de sufrimiento, vaya, así sea del defecto psicológico que estemos hablando, aun cuando nosotros verdaderamente queramos estar, no sé, preocupados, ¿sí? Queramos estar negativos, queramos estar nostálgicos, todo eso es parte del sufrimiento, o queramos estar llorando incluso, no lo vamos a aceptar. Cuando a ustedes se les haga más fácil, más difícil, perdón, negarse a un sufrimiento, a la persona nos gusta mucho sufrir, ¿eh? Decimos que no, pero nos encanta. Ustedes van a empezar a autoobservar ese gusto por sufrir. Y dicen, qué perverso soy, extraño estar llorando, extraño. Yo en estas situaciones me ponía a llorar y ahora ya no estoy llorando y lo extrañas. Cuando más difícil les parezca negarse a un sufrimiento, incluso hasta en voz alta pueden llegar a pedir muerte, ¿sí? Por esa situación que están pasando. O sea, sienten que ya no pueden. Madre mía, elimíname esta sensación. Así, verbal, pues si estamos a solas, ¿no? Madre mía, elimíname esta sensación. Y madre mía, elimíname eso. No, pero es que sí vienen los yoes con todo, fuertes. No, madre mía, elimíname esto, firme, 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 así sea en voz alta, hasta que salgas de eso que ya te estaba arrastrando hacia el sufrimiento. Si nosotros aprendemos a estar sacrificando, ¿sí? Toda esa entropía y todo lo que nos hace sufrir para hacernos caer en la entropía, de cada defecto psicológico que vamos eliminando, pues vamos obteniendo las virtudes. Si nos negamos a morir, por ejemplo, si nos negamos a mentir, por ejemplo, sí, que va a salir, pues la honestidad, ¿cierto? La sinceridad, pero verdadera. Ahí vamos entonces cultivando poco a poco virtudes. Si nos negamos a la lujuria, ya es que deseo estar escuchando en doble sentido, deseo estar escuchando de la muchacha que se dejó con el novio, que esto. Nos negamos, no nos dejamos igualar a las demás personas que quieren estar hablando de eso, sin criticar, ¿sí? Sin criticar, porque si criticamos a las demás personas, ya caemos también en el error y ya nos dejamos llevar igual por la ley de la entropía. Criticar es igual a alimentar al yo en el otro polo. ¿Sí? Debemos respetar que los demás quieran hacer lo que sea y nosotros pues no entropiarnos, no caer en esa ley. Son la virtud de la castidad lo que vamos recuperando. Bueno, listo, entonces esta sería la forma como nosotros vamos a poder trabajar, ¿sí? Con la ley de las octavas y la ley de la entropía. Espero que haya quedado claro. Y un último
o una última enseñanza que nos deja esta conferencia es cómo nosotros, cuando sentimos, sí, que estamos pasando por un momento muy difícil en donde sentimos que la entropía nos quiere llevar o nos está llevando en cuanto a nuestro trabajo a nuestro trabajo espiritual, del despertar de la conciencia, algo que no nos deja caer y que siempre nos levanta es el sacrificio por la humanidad. Si nosotros nos mantenemos siempre, diario, sí, cuando hablamos de siempre es diario, de verdad, literal, todos los días, al menos una hora, sí, sea virtual, sea físico, sea introducciones, preparándote para ser instructor, dando conferencias, qué sé yo, poco a poco le va subiendo tiempo, pero es diario, ¿sí? Si no estás haciendo sacrificio por la humanidad, te vas a volver un fanático nada más aquí escuchando conferencias o te vas a aburrir de este conocimiento, te vas a aburrir de escuchar estas conferencias, te vas a aburrir porque no vas a comprobar a la final nada o no vas a avanzar mucho, ¿sí? Entonces, te vas a terminar de todas maneras entropeando por ahí con otras cosas y te vas a ir. No vas a trabajar, ¿sí? Vas a perder esta oportunidad, o vamos pues a perder esta oportunidad tan importante que tenemos en este momento de nuestra vida. Pero si hacemos sacrificio por la humanidad todos los días, esto es lo que no nos deja caer, esto es lo que nos levanta, esto es lo que nos ayuda y nos da esa fuerza también para poder vencer ese sufrimiento, ¿sí? Para poder vencer esas pausas, estarle ayudando a la humanidad. ¿Por qué? Porque como saben, tú le ayudas a una persona, te regalo este volantito, mira, te invito a unas conferencias donde se enseñan herramientas para el despertar de la conciencia. El ser de esa persona dice gracias y nos regala unas moneditas, ¿sí? Un dharma que nos da fuerza. Entonces luego vas con otra persona, hola, mira, te invito a unas conferencias, así, donde enseñamos esto, aprendemos meditación, aprendemos cómo eliminar nuestros defectos, listo. El ser de esa persona te regala unas moneditas. Haces una publicidad aquí en internet. ¿Cuántas personas van a ver esa publicidad? ¿Cuántos seres te van a dar esas moneditas? ¿Sí? Entonces, bueno, eso nos mantiene en el trabajo, ¿sí? En la escala musical. Listo, compañeros, ¿tiene alguien alguna pregunta acerca de este tema? Pues con confianza lo puede hacer. Déjenme revisar. Bueno, no veo comentarios, preguntas, entonces es que todo ha quedado muy claro. Yo espero que sí. Ojalá que nos llevemos algo. De verdad, esta conferencia, como saben, todas son muy prácticas y nosotros les sabemos ver dónde está el lado práctico. Eh, y lo más importante, lo llevamos a cabo. Sí, lo llevamos a cabo inmediatamente. Que tengan una feliz noche. Gracias a los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. A las 10 de la noche, hoy hay práctica de meditación. Lo hacemos por el Meet. Les mandamos el link a esa hora a los grupos. También lo ponemos aquí en la página para los que puedan y nos quieran acompañar. Y mañana también va a haber práctica guiada a las 5 de la mañana en la página. Bueno, que trabajen muchísimo por su conciencia. Nos vemos.